Hola a todos, todas y todes, a toda la comunidad de Luz Viajera. Estamos nuevamente con este programa de entrevistas a artistas bien interesantes, en donde, bueno, platicamos sobre su obra, sobre sus procesos y demás. Y en esta ocasión platicaremos con un artista muy, muy chido, Javier Anaya. Está aquí con nosotros. Bienvenido, Javier. Bueno, mucho gusto. Gracias por la invitación. No, hombre, no, encantado. Estuve viendo tu trabajo en Instagram y me llamó muchísimo la atención. Me clavé con tu obra y bueno, pues dije, me encantaría invitar a Javier para que nos comparta más acerca de ello. Entonces, bueno, pues brevemente voy a presentar a Javier. También vamos a hablar sobre su obra, sobre su proceso mismo del arte. Vamos a hablar sobre fósiles, fósiles para el futuro. Y bueno, cuestionarnos un poco esto desde un mensaje que se envía a quién sabe quién, ¿no? Y en el tiempo de quién sabe cuándo, pero que está súper interesante porque pues nos ayuda a reflexionar sobre nuestro propio presente. Bueno, pues Javier es un artista multidisciplinar que estudió en la FAD, en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, y bueno, que ha formado parte también de programas muy importantes y muy reconocidos como el taller interdisciplinario La Colmena, del cual es parte de la novena generación, y también del seminario de producción fotográfica del Centro de la Imagen, que es, si mal no recuerdo, es parte de la generación 2019-2020, ¿verdad, Javier? Sí. Y bueno, ha sido también beneficiario de algunos programas como el PECDA, FOCAEM en el Estado de México durante 2013, y su obra ha sido seleccionada en varias convocatorias y expuesta también en varios países. Recientemente fue seleccionado para el Salón ACME en la novena edición y también obtuvo el premio de técnicas alternativas del FINI UAEH. Pues bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito nervioso, pero bien. Hombre, no, no, para nada. No, esto es muy relajado. La comunidad de Sí. es bien chida, la neta, y aprecia mucho que pues artistas como tú se acerquen también a compartir y abrir su obra y pensamientos, ¿no? Entonces, relax. Ah, Oye, pues platícanos un poquito sobre tu experiencia en el arte. Tú vives actualmente en el Estado de México, ¿verdad? sí, pues entre Estado de México y Ciudad de México, ¿no? Dependiendo del trabajo que tenga, siempre es lo que me va a hacer migrar y moverme, pero sí, particularmente en el Estado de México es donde genero mi producción. Y y bueno, platícanos un poquito sobre tu camino, sobre todo la parte en que la fotografía va migrando hacia otros medios, ¿no? Porque pienso o creo que intuyo que iniciaste en la foto como medio y después te fuiste diversificando o más bien fuiste adoptando otros medios para conformar tu propio lenguaje. Sí, yo en realidad estudié diseño. Ok. Yo digo que soy artista visual porque es realmente a lo que me dedico y lo que produzco, ¿no? Pero estudié diseño en la Facultad de Artes y Diseño y estaba la orientación de fotografía. Entonces, desde el, digamos, inicio de la carrera nos ponen las prácticas de fotografía en cuarto oscuro y toda esta onda de composición, los tercios, toda esta onda, pero más enfocado a, digamos, una producción comercial, no Sí. tanto involucrando temas, digamos, ¿no? Y yo termino ingresando a la orientación de fotografía que estaba ahí y no sé, pasan muchas cosas entre mi formación, mis intereses y los cursos que empiezo a tomar y talleres, ¿no? Entonces me doy cuenta que lo que estoy haciendo sí es fotografía, pero pues como la que podría estar haciendo tantos en el mundo, ¿no? Y después con las posibilidades que te dio como el teléfono,
pues esta onda de la fotografía poco a poco como que se fue diluyendo los márgenes entre aficionado, profesional, artista, creativo, creador. Entonces fue lo que, digamos, yo también empecé a comentar en una discusión de si lo que estaba haciendo realmente tenía algún interés para un futuro o para lo que se estaba produciendo en distintos museos o galerías o distintas actividades que tienen que ver con la fotografía, ¿no? Entonces, mucho de eso era que mi interés por ingresar al seminario de fotografía, porque también pues veía que se tocaban otros temas que posiblemente en la facultad nunca los iba a ver por la forma tan cerrada que es el programa de la facultad. Y de ahí tengo una posibilidad como de, ¿sabes? O sea, ni siquiera había ingresado a alguna beca o concurso y mandé para el PEC así como de, pues a ver qué sale. Quedo seleccionado. Mark Powell era como el que seleccionaba y después también era el tutor. Y empiezan digamos, a sentirme con posibilidades de tener un discurso o generar otro tipo de imágenes, ¿no? A partir de esas tutorías. Que ese proyecto realmente, agradezco que ya no lo muestro, y que fue como una finalizar un proceso que yo tenía de esta forma catártica que nos meten tanto, ¿no? De aristotélica, griegos o del occidentalismo, en el que todo tiene que ver con una emoción del cuerpo y que viene desde adentro y que hay que plasmarla en imágenes, ¿no? Entonces siento que esa fue como una parte final. Y también una tutoría que tuve con Canon Bernaldez en la que sí me regañó realmente, o sea, buena onda, me dijo como que pues estás haciendo cosas buenas, pero no siento que estés trabajando en tu tiempo, ¿no? Siento que esto ya lo estamos repitiendo y como una constante de la pintura, la fotografía y cómo tiene que estar como compuesta. Entonces, pues es una posibilidad que tú debes de tener en este momento de decir, sí, voy a continuar haciendo esto, que posiblemente sea como una para galería, casi me lo dijo como de arte de la colonia, o puedes dar un salto y intentar otro tipo de imágenes, ¿no? Ok, oye, pues fíjate qué interesante. Mark Powell, gran fotógrafo que además ha vivido ya mucho tiempo en Ciudad de México, ¿no? Estuvo, Sí, creo que él estuvo gestando los talleres del Faro también, una escuela importantísima. sí, un faro de Oriente. El Faro de Oriente, sí, fíjate que uniendo un poquito lo que te dijo Canon y lo que sé de Mark Powell por pláticas que he tenido con alumnos de él, es que también Mark Powell te saca de los lugares comunes en la foto, ¿no? Así radicalmente, o sea, ya deja de andar haciendo clichecitos o cosas así, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, a mí Sí, me tocó con Humberto Ríos y pues Humberto Ríos pues, ya tenía las dos becas del FONCA, multiseleccionado, y sí fue como un comentario, ¿sabes? Como que nosotros, los demás éramos chavitos, estaba Pamela Seferino también conmigo, y los demás pues éramos más chavitos comparado con ellos, y fue como de, no vengo aquí a sapearte el culo, ¿no? Y fue como de, ¿qué está pasando? Pero sí, bastante simpático, es justo. súper divertido aparte. Sí, sí, sí. Oye, pues ahora que me dices esto, no lo conocía, te entiendo todavía más y me emociona más tu obra. Fíjate que aquí también nosotros abordamos desde la fotografía, pero hacia otros lados que quién sabe qué lleguen a hacer, ¿no? O sea, fotografía con performance, con no sé, nuevas narrativas audiovisuales, net art, video art, etcétera, etcétera. Entonces, sí nos interesa mucho la transdisciplina y sobre todo artistas que como tú logran ir hilvanando un lenguaje muy pues particular, ¿no? Que al final la fotografía está, pero es un componente más de algo Sí. mucho más rico, ¿no? Y bueno, en ese sentido, o más bien en esa dirección, me gustaría ir compartiendo tu trabajo y platicar de algunos proyectos que me parecen pues muy chidos. Déjame compartir pantalla. Además, ¿sabes qué? Que yo estaba como reflexionando al ver tu obra, que pues tiene mucho que ver con el collage y el collage precisamente es algo pues muy contemporáneo, ¿no? Como eh, este brinco de un medio a otro para formar algo completamente distinto, más provocador incluso. Aquí ya ves mi página, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya, sí, Ok. sí, sí, sí. Entonces, mira, vamos viendo. Ok. Ok.
Este, mira, me gustaría empezar a preguntarte por este proyecto que me parece bien, bien bonito sobre bocetos sobre una ciudad en ruinas, que aquí, bueno, trabajas el collage y es sobre ruinas a partir del temblor, ¿verdad? En el 17, o como, Sí, 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 ¿verdad? sí, fue el último de la Ciudad de México, digamos, la última gran catástrofe que hubo en la Ciudad de México. Ujú. Y a mí nunca me había tocado vivir como una situación de ese tipo y de ese nivel. Me encontraba en Xochimilco y entonces pues piensas lo peor, ¿no? Desde que se pudo haber caído la casa de tus padres, de tus amigos, de diferentes vecinos, o sea, escuchaba solamente la radio porque realmente se fue la luz, no había Sí, nada de internet, entonces escuchando la radio en un microbús dirigiéndome a la casa de una compañera, pues era como de, se acaba de caer el edificio en Roma, no sé qué, se acaba de derrumbar, y entonces era como realmente pensar en que se había deshecho la Ciudad de México, ¿no? claro. Y ya después como, pues, digamos, mentalmente, pues tienes como estas imágenes de noticieros o de películas de cómo se decaen los cimientos de diferentes edificios y ya más como que vas pensando, imaginando, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, pues, como que todos estaban tratando de apoyar y había gente que sí estaba haciendo registro de las fotos, entonces como que los criticaban de esta forma de que estuvieran yendo a los sitios, no a apoyar, sino a tomar fotografías, y Sí, entonces sacaban a los hermanos Mayo y decían que tenía que haber un registro de ese tipo de cosas, porque en fechas futuras era necesario o para distintos medios, ¿no? Entonces, yo me sentía como privado personalmente porque sabía que no iba a ser de gran ayuda en sitios donde realmente había como mucha gente y que tampoco era como tan interesante las fotografías que pudiera tomar, ¿no? Entonces, todo el tiempo me la pasé pensando como que era lo que yo como artista podía proponer o hacer, ¿no? Y entendí que realmente, pues nada, y empecé como a recolectar de diferentes revistas y empecé a hacer como estos dibujos, realmente con marcadores Charpak de arquitectura que los hacen como para hacer esos diseños de maquetas o de bocetos. ok. Y hice estas imágenes muy chiquititas, aparte tenía como un sketchbook de papel piedra, entonces como que todo lo tenía que relacionar con cimientos, arquitectura, destrucción, ¿no? Un poquito de eso. Sí, sí, me gustaría también que nos platicaras cómo surge ese proceso mm, de elegir por un medio u otro. O sea, quiero decir, en tu propio pensamiento, porque me gusta esta parte en la que tomas una distancia para pensar y decir, bueno, hay muchísimas imágenes ya, ¿no? Qué puedo aportar yo en el sitio con mi cámara? Sino creo que puedo aportar más desde un espacio de pensamiento y trabajar con las fotografías que ya hay, ¿no? Y entonces ahí surge la idea, pues, de collage o de también voltear a tu propio espacio y ver qué elementos y qué herramientas utilizar. Me gustaría que platicáramos un poquito, porque luego, bueno, veo este otro tipo de proyectos que se mueven en otras direcciones, incluso tienes también dibujo, por ejemplo, aquí utilizas instantáneas y creo que pones yeso con pintura acrílica. ¿Cómo aquí velas ciertas zonas o construcciones en una especie de ficción del fin del mundo? ¿Cómo surge estas decisiones de qué medio utilizar? Y platícanos un poquito de eso. Pues yo creo que aprendí a ser paciente, o sea, Bien. aprendí a ver y recorrer y otra vez volver a caminar el mismo sitio y estar ahí mismo, ¿no? Y esa como paciencia también a veces cae en una lentitud o en un procrastinar, pero siento que a veces como para los proyectos que últimamente he estado realizando ha sido como una ventaja porque eh, yo trabajo a partir de lo que tengo a mi alcance, ¿no? No es como que tenga muchos recursos de decir, hoy me voy a ir a comprar una Hassel y quiero ir a tomar estas fotos, ¿no? O hoy me voy a meter a tal laboratorio porque quiero trabajar. Entonces, trabajo con elementos mínimos. Ese cuaderno de bocetos lo tenía, no se lo había comprado de hace un buen de años,
tengo una manada de perros, si se escuchan por ahí. Sí, no te preocupes. Y, y entonces, trabajar con elementos que tenía a mi alcance, ¿no? Esos marcadores me los habían obsequiado, no tenía idea para qué los podía utilizar, las revistas las tenía arrumbadas y empecé a trabajar con cosas que estaban a mi alcance. Realmente nunca he gastado más de lo que pudiera tener o pudiera imaginar, ¿no? Y ese también es una ventaja porque pienso que en la parte de los procesos y cuando estamos bocetando, nos imaginamos como, no sé, algo que sea muy vistoso, muy atractivo, muy bien hecho, y tardamos tanto en procesar cómo lo queremos hacer que terminamos por no hacerlo, o cuando lo terminamos es como de, no, no es lo que estaba pretendiendo quería hacer, ¿no? Entonces, por decir estas imágenes de un Foldscape, pues fue caminando entre un tianguis, un señor que vendía monedas, billetes, postales, tenía como que era de un lote de una casa, y era seguramente como de un viajero, ¿no? Y me costó una caja como con, no sé, 300 imágenes, postales, todas en 50 pesos, ¿no? Seguramente si me hubieran pedido 500, no lo hubiera podido comprar porque en ese momento pues ni tenía el dinero y tampoco hubiera apostado por gastar esa cantidad, ¿no? Entonces fue como 50 pesos y esas imágenes las tenía como desde 2017 y las terminé usando hasta el 2020, ¿no? O sea, como que no es una cuestión de inmediatez mi proceso. Que sí al momento digamos, ya traducirlo en lo que tengo que hacer, sí me puedo tardar, no sé, una semana, ¿no? Que a veces es como de, tú te tardas una semana en hacer esto, tú crees que está bien hecho, y es como de, pues no estoy pensando si está bien hecho, pero sí tiene como un recorrido de que lo he estado pensando y viendo imágenes como para no repetir otra vez los mismos procedimientos de otros, ¿no? Y a veces sí apropiarme de los mismos trabajos de otras personas, ¿no? También, digamos, la apropiación es una acción que realizo continuamente. Claro, sí, me parece bien interesante por un lado la paciencia, este caminar, ¿no? Surge la acción de la caminata, tú lo comentaste, y en esta paciencia, precisamente donde nace lo poético de tu obra, pero también, por otra parte, lo intuitivo, ¿no? O sea, esta experimentación y esta parte intuitiva que se realiza, pues, digamos, de manera, pues, muy orgánica, espontánea quizás tal vez, me parece muy, muy, muy interesante. Y ahora que mencionas la parte de la caminata, yo en tu Instagram vi en una imagen que escribías un tipo de recorrido conceptual o mental que me pareció muy bello y que decías primero caminar, recolectar, evidencia, registro, futuro, indicio, ¿no? O sea, como que este texto me parece que iba ligado a un dibujo que tú hiciste de una piedra. De hecho, vamos Sí, aquí, ¿no? Caminar, sí, recolectar, evidencia, registro, futuro, indicio. ¿Cómo es este recorrido conceptual que me parece muy, muy bonito? eh, a partir de, digamos, como este incidente, pensé en, digamos, ¿qué pasaría si hoy se hubiera destruido totalmente todo, ¿no? Que hubiera, no sé, caído otra capa de tierra encima de todo, o se hubiera hecho esta sedimentación que se ha hecho a lo largo de miles de millones de años entre la Tierra, ¿no? Entonces pensaba en cómo, o desde un punto casi como arqueológico, la forma en que, no tanto ¿sabes? Como la idea que nos meten de qué vas a dejar para el futuro o cómo va a ser redescubierto el arte y todo esto, sino que realmente estaba criticando la situación en la que nos hemos metido como civilización, la que hemos destruido lo más que hemos podido y solamente hemos visto a la Tierra como un sitio, como un hogar. Nunca lo hemos visto o lo hemos percibido como un ser vivo. Entonces era desde esta forma tener que hacer mis recorridos y sobre todo los hago en Texcoco, Iztapaluca, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, ¿no? Como los sitios con lindo. Entonces, la mayoría de las cosas que te encuentras pues, es basura, pero todo el tiempo la tierra como esta piedra incandescente, en el que la piedra volcánica igual se empezó como a esparcir, se me hacía como bien interesante o muy importante
desde algo tan mínimo como una piedra que te puedas encontrar y que pudiera ser como un indicio de algo, ¿no? Como una civilización o de algo que estuviera ahí, y que a partir de este registro alguien más pudiera llegar a encontrarlo. Entonces, ese es un boceto tal cual, ¿no? Ya después hice como bien las piedras, porque pues aparte me metí como una escuela de cantería, según yo quería ser como escultor y aprender toda esta onda, desde una forma más, digamos, más técnica. Aparte como que la cantera en Chimalhuacán es muy importante desde el prehispánico. Y lo que hice fue recolectar pedazos de esculturas, ¿no? Como que los retacitos que habían ahí, y empecé a hacer estos dibujos de las piedras. Pero era para generar como una arqueología del futuro. Y todo esto, o sea, es bien interesante cuando lo empiezas a platicar con otras personas que tienen como intereses muy, muy parecidos, pero que están como un paso más allá de lo que tú estás haciendo, ¿no? Igual no estaba como siendo tan ingenuo en lo que yo pensaba, pero con Juan Pablo Anaya todo el tiempo era hablar de capitalismo, fin del mundo, antropoceno, capitaloceno, y tuvimos como una traducción que hicimos de un ensayo de Claire Colbrook, se llama Marcando el fin de la especie, imágenes sin cuerpos, ¿no? Y entonces era esta onda del ojo geológico o el ojo que está por encima de la visión de humano, ¿no? Que igual el ojo es como una cuestión humana, de esa percepción, pero que a partir de la desaparición de como de la humanidad o de la civilización, iba a haber como un ser tipo Wall-E, así, una imagen de ese tipo como fue como lo trabajamos para entenderlo, que iba a ser esta nueva recolección de qué es lo que había pasado, ¿no? Qué es lo que había sucedido en este planeta. Y empezar a recolectar cosas. Entonces, pues desde ahí pues, yo tengo que trabajar todo el tiempo con ficción y decir que ese tipo de cosas van a permanecer o van a poder ser ubicadas en cierto lugar, porque pues es obvio que, digamos, siendo papel va a ser destruido, siendo madera igual va a ser destruida, ¿no? No hay como un elemento tan permanente que pudiera dar cuenta de una civilización, ¿no? Las piedras es ese tipo de elementos que solamente se mueven, rotan, cambian de como tal, ¿no? Como esa cuestión física. Claro. Oye, mira, traigo algo para ti que creo que en este momento queda muy bien sacarlo. Hablando de ficción y de lenguaje y de construir algo para alguien que quizás no tenga ojo humano, ¿no? O aunque el ojo sea humano, el solo pensarlo nos pone como en situaciones de crisis sobre nosotros mismos, ¿no? Hay un texto muy bello, no sé si lo conozcas, de Trevor Paglen, que se llama Amigos del Espacio, ¿cómo están todos? ¿Ya comieron? ¿O por qué hablar con los alienígenas? Incluso si no podemos hacerlo. Todo eso es el título, ¿no? Después te lo voy a compartir, pero poniendo un poquito en contexto, él toma la historia bien interesante sobre el Voyager y el disco de oro que se lanzó pues así interestelar, interplanetario, ¿no? Y con la intención pues de enviar un mensaje, lo pongo entre comillas, hacia seres no humanos que pudieran encontrarlo, ¿no? Y bueno, en este proyecto participó Carl Sagan, o sea, fue algo como muy real Sí, y controversial. Seguramente conoces sobre ello. Te quiero leer un pedacito de este texto y si quieres, platicamos sobre ello. sí, Dice, la idea de crear mensajes para enviar en sondas espaciales interestelares parece tan obvia como completamente absurda. Por un lado, podemos preguntar, ¿por qué no? Por el otro, decir que sí a esos mensajes y encarar las preguntas consecuentes puede plantear una asombrosa serie de problemas. El tratar de comunicarnos con extraterrestres nos exige considerar los límites de la representación, el estado de lo universal y las suposiciones occidentales, generalmente etnocéntricas o inclusive antropocéntricas, acerca de otros seres y culturas. Asimismo, nos obliga a enfrentar el problema que implica la multiplicidad tratada de manera unívoca, incluyendo las humillaciones asociadas con el hecho de hablar por los otros. Si intentamos contactar con extraterrestres, se presenta toda una serie de dilemas formales y éticos. Surgen paradojas y contradicciones sin solución. De una forma u otra, intentar comunicarse con estos seres implica plantear y contestar preguntas imposibles. Entonces yo quisiera
preguntarte qué preguntas imposibles o paradojas encuentras en pues en tu propia ficción, en tu propio construir fósiles, en tu propio tutorial para el fin del mundo. Y es que cuando, digamos, yo tenía como el desarrollo y todo el tiempo era como ver caer las cosas y romperse, ¿no? Desde cosas sencillas y trabajar con el archivo y así. Pero cuando ingresé como a redactar este proyecto, me dijeron unos amigos así como, ¿de qué va tu proyecto, no? Y yo así como, del fin del mundo. Yo como, ah, ja, 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 ja. Porque, pues, o sea, era como una manera ingenua de pensarlo solamente, porque no lo tenía como tan claro, ¿no? El proyecto. Entonces, me acuerdo que cuando estaba como redactándolo, dije, ah, es que yo soy como, solamente como un testigo o alguien que está recolectando cosas, pero en realidad, o sea, mi ficción era así, ¿no? No estoy pensando que me estaba yendo. Era que yo tenía como cierto contacto con alguien que venía de un futuro muy lejano y Okay. empezaba como, ¿sabes? Como entre sueños, alucinaciones, encuentros, así, como pues, que me dejaba pistas y yo empezaba a hacer como esta recolección. Y entonces era como de, o sea, tu mundo ya se acabó, pero sabes, es como para que lo pienses, ¿no? Pero como nunca supe hilar la ficción que pretendía hacer con el encuentro con esta persona que venía como de un futuro, solamente lo desarrollé. Entonces, bueno, voy a hacer como una caja de Pandora tal cual y voy a empezar a recolectar cosas y que en algún momento va a ser redescubierto esto, ¿no? Pero como un indicio tal cual, o sea, como un indicio de la destrucción. Empecé a hacer bolsas de papel de arroz después de que en Ciudad de México prohibieron las bolsas de plástico. Entonces era como de todo el tiempo, al menos yo encontraba mucha basura de esos pedazos, ¿no? Incluso estoy haciendo como mi último proyecto que tengo en digamos, 2022 y que no he concluido desde el año pasado, es que en los sembradíos de Coatepec, pues primero me iba a buscar tepalcates, ¿no? Un compañero. Y Okay. después me di cuenta que realmente lo que estaba encontrando muy seguido eran pedazos de plástico. Entonces, pues era como, ¿sabes? Como si fuera un tepalcate de esta época, como estos pedazos de plástico que estaban ahí de vaso, de diferentes cosas, y empecé a hacer esta recolección. Pero sí, o sea, ¿sabes? Como que me queda, o sea, es como una, ¿sabes? Es tan extenso el universo que yo al menos cuando leí como el origen de la vida de Oparin en la secundaria no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, ¿no? O sea, como que decía, está muy raro esto. Y cuando lo vuelvo a leer hace un año, fue como de, pues sí, o sea, todo lo que podamos imaginar es casi seguro que realmente existió o puede existir, ¿no? Después de miles de millones de años que han sucedido, o sea, la cantidad de, digamos, civilizaciones o mundos que han existido a la par de la Tierra y que realmente nunca vamos a tener contacto, ¿no? La otra vez estaba viendo como un documental de cómo a veces llegamos a ver estrellas muy incandescentes y realmente lo que estamos viendo es la muerte de una estrella, ¿no? Que viajó miles de millones de años luz, nosotros la Claro. percibimos, pero en realidad lleva miles de millones de años muerta, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Javier, hay un proyecto que tienes en el cual, según mi viaje, pues, que tuve con este proyecto, no solamente piensas como en un futuro, sino vas hacia el pasado, específicamente hacia la fotografía de archivo. Y entonces haces algo ahí muy interesante que tejes en las imágenes, formas redes entre los mismos componentes de la imagen y luego vuelves a archivar, ¿no? Como folio número 127, folio número 1000, no sé, quiero poner una de esas imágenes que me parecen, este, muy interesantes y que quisiera también preguntarte eh, cómo involucras al archivo en tu propia ficción, ¿no? Y en tu propio, hacerme, por ejemplo, esta, ¿no? Folio 282. Sí, Estás ese total. es Ujú. sí, 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 sí. Yo te digo, o sea, tenía como una forma muy práctica de hacer fotografía, de tomar mi cámara, pensar el proyecto
y a veces construir las imágenes o bien irme a estos sitios y tomarlas, ¿no? Ujú. Pero este archivo fue a partir de que un tío fallece y entonces empiezan a sacar todas sus cosas y era un álbum de fotografía y me dijeron, tú estudias fotografía, seguramente te va a interesar. Y cuando vi las imágenes, pues, sabes, como que mi primera percepción que nos hacen como ver es como de composición, entonces era como de, no están tan chidas. Y lo dejé ahí, lo dejé pasar. Y ya años después, pues empecé como a revisar trabajos de archivo y toda esta onda, y me di cuenta que lo que pues, tenía en mis manos era pues algo realmente duro, ¿no? Complicado, porque todas las fotografías eran de mujeres. O sea, yo no Sí, había percibido que todas las fotografías eran de mujeres. Y que aparte mi tío casi fungía como un stalker, porque hay muchas fotografías de espaldas de las mujeres, ¿no? Entonces, hay cosas que, que definitivamente yo no había percibido, ¿no? Entonces, en una participación que tuve en la facultad, estaba Daniel Montero dando un curso y lo invitaron quienes habían organizado la exposición, yo estaba ahí y empezamos a platicar y me dijo, sí, te das cuenta como que hay aquí, y yo así de, sí, yo entiendo que es algo muy violento, ¿no? Porque pues eran estas intervenciones, ¿sabes? Como pues, de toda pues, como es realmente el país, ¿no? Muy violento. Y entonces me dijo, pero las fotografías son a espaldas de ellas. Y fue como de, sí, me había dado cuenta, pero no lo había percibido. Dice, es que estas fotografías no corresponden a la época en que están tomadas, porque le decía como son del 60 para atrás, ¿no? Son de que del 50, 60, una época así. Dice, estas fotografías no corresponden a la época en que fueron tomadas. Y fue como de, híjole, ya echa a perder un archivo, ¿no? Pero realmente lo que estaba haciendo pues era como darle, no sé si puedo decir como revitalizarlo, aunque siento que el mismo archivo como tal funciona, así sin ninguna intervención, pero lo que estaba generando pues era como toda esta violencia que estaba sucediendo en el país, ¿no? Y que mi visión del archivo era fungir como un testigo. Y sí, era como catalogarlo todo, o sea, sabes, como llevar un orden de todo lo que estaba haciendo, con sí. diferentes intervenciones. Sí, me parece muy interesante. También te iba a preguntar sobre la mujer, ¿no? En este archivo, porque me parecía que era algo como muy específico. Me parece súper interesante cómo, pues, mm, como dices, revitalizas, resignificas la imagen, ¿no? A través de tus intervenciones. Súper, súper Sí, interesante. y aparte fue como algo bien complicado, ¿sabes? Porque yo veía que pues son como 360 y algo de imágenes, ¿no? O sea, son muchísimas las que intervine. Y lo hice como en un periodo de 2 años y medio, la verdad sí fue como bastante largo en todo este hacer. Sí, Pero también era muy complicado el exhibirlas, mostrarlas o llevarlas a algún sitio, claro, porque sí. también había como una condición ética de que, digamos, como hombre, o sea, como agresor realmente, también me estaba como poniendo una figura de darle esta visibilidad, ¿no? Entonces era como ser el agresor y ser como una figura ahí como media rara. Entonces yo después me di cuenta que pues sí era como un proyecto bastante complicado en su modo de exhibición sobre todo por quién lo estaba haciendo, ¿no? Y lo que involucraban estas imágenes. Sí, y como tú dices, ¿no? O sea, ir a un archivo pues muy, muy íntimo y cuestionar algo que está pasando hoy, que es toda la violencia en el país, ¿no? O sea, cómo traer desde el pasado, desde la imagen del archivo, temas que pues nos preocupan hoy en día, ¿no? O sea, como que en este proyecto, que yo sé que esto lo hiciste antes, pero sí me parece muy interesante cómo esta ficción se va tejiendo desde atrás, pues, ¿no? Como el pasado, cuestionar el presente y entonces luego yo como artista, o sea, tú como artista, Javier Anaya, intervenir esto y lanzar esta sonda para el futuro, ¿no? Para alguien que lo pueda cuestionar, volver a cuestionar, ¿no? O sea, volver a hacer Sí. quizás lo mismo que tú estás haciendo en este momento. Muy, muy interesante, Javier. Oye, ¿y qué estás haciendo actualmente? ¿Qué tienes en puerta?
Creo que hay algo exhibiéndose ahorita en el centro de la imagen tuyo, o ya terminó. Platícanos. Pues ahorita, digamos, este proyecto de ensayo de un colapso inevitable, siento que es como un trabajo de varios años que lo voy a llevar digamos, a las últimas posibilidades que me pueda dar también, ¿no? Y era lo que comentábamos al principio, de cómo empecé con fotografía, dibujo, y de ahí se tuvo que recorrer hacia la instalación, hacia la escultura, hacia la recolección de otros tipos de elementos, ¿no? Y es lo que ando haciendo, realmente, por decir, tengo que decir que enero y febrero realmente no son meses buenos para mí, entonces lo que hago es que solamente me dedico a leer, porque entro como en un estrés de tengo que apurarme porque es inicio de año y tengo que hacer proyectos y se vienen las becas y las convocatorias, ¿no? Entonces, como de esos 2 meses, trato de relajarme, pensar, tranquilizarme, pero también hago mis bocetos, ¿no? Como a la par voy haciendo bocetos, o sea, esta lectura como que me da la posibilidad de un momento tomarlo y hacer bocetos, mis dibujos, y después llevarlos digamos, al campo, a la producción. Pero sí, sí estoy haciendo en este momento como más escultura, y te digo, o sea, trabajo con lo que hay, o sea, no sé, encontré 40 varillas, ¿no? Recortes de varillas. Entonces los tengo ahí guardados, los tengo botados, y conforme va pasando el tiempo y voy pensando qué puedo hacer con este tipo de elementos, o más bien, qué tipo de escultura estoy como visualizando, empiezan a aparecer estas sensaciones, ¿no? De que, con esto puedo hacer unos recortes o moldear la varilla y que sean como estos móviles o diferentes cosas. Realmente es la Claro. forma en que me, digamos, puedo trabajar, y me da como una tranquilidad el no presionarme a veces en que suceden convocatorias y que tengo que enviar. Es como de, bueno, si no sucede en esta ecuación, pues ya mando para la siguiente, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, como cuando gané lo del Fini, ni idea pensé que podía como ganarlo, porque nunca había ganado nada, pero dije, pues está bien, súper bien, ¿no? El premio. Pero cuando no sucede, pues ni modo, también no me Claro. frustro tanto ya. Ya no es como cuando tenía como mis 20 y que sí, ¿sabes? Como que dices que estoy produciendo tanto y haciendo tanto y no llego a ningún lado, ¿no? Entonces sí había como, yo creo que al menos a la mayoría sucede como un punto de frustración de no saber si realmente tienes posibilidades de acceder a sitios o que sea interesante lo que estás produciendo, ¿no? Y a veces la lectura es lo que te da el coincidir con puntos con autores o diferentes artistas, ¿no? Sí, Realmente tocar leí un como punto. realismo capitalista de Mark Fisher, y venía como esta melancolía que yo no sabía cómo expresarlo, lo que decía o lo que sentía, pero era como un hacer porque el sistema te está pidiendo que te dediques a ser útil, ¿no? O activo, que no tengas como estos momentos de ocio, como es el arte o como es la Claro. lectura, ¿no? O sea, como que te empuja a que si no eres activo, no tienes una funcionalidad en ese sistema. Entonces era ir en contra de esta manera en que digamos, te vas sumiendo sí, tengo que ir a la oficina esta vez, otra vez, ¿no? A que digas, no tengo por qué, o sea, hay una posibilidad abierta de rechazo hacia este mismo sistema que tiene que ver con el ocio o con actividades que no son productivas. Sí, la parte también de la paciencia y de entrar en otra forma de pensar para producir conocimiento desde otras maneras, ¿no? Muy importante esto que dices. Yo te quiero compartir. El otro día estaba platicando con una persona eh, que se dedica, bueno, trabaja en una empresa y estaba frustrada, y me decía, es que sabes qué, o sea, ya logré esto, ya hice esto, pero ahora ya no sé qué más. Se me hizo bien fuerte, o sea, toda esta carrera piramidal por conseguir algo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que a través del arte o a través de las humanidades, de otras actividades, hagamos pausas, respiremos de otra manera, digamos, no al sistema, o tratar, hagamos lo posible por hacerlo y esperar, ¿no? La espera que da también como estas otras posibilidades, no solo de producir arte, sino de, pues, producir
encuentros, relacionarnos con el otro. Creo que esto que acabamos de vivir y que estamos viviendo todavía y que vamos a vivir todavía las consecuencias de la pandemia, pues no podemos actuar igual, ¿no? A veces como que parece ser que no pasó nada, pero yo siento que sí tenemos que cuestionar todo y empezar a actuar desde la paciencia, desde el hacer demorado, desde la caminata, la lectura, etcétera. Sí, sí, la verdad es que también es una contradicción el arte, ¿no? Y sobre todo el arte contemporáneo, porque al final pues está basada en una estructura capitalista, digamos, los que tuvieron esos recursos fueron los que han promovido el arte contemporáneo, y el arte pues siempre ha sido como aspiracionista, ¿no? O sea, no podemos negar que Sí. hay este tipo de situaciones, ¿no? Pero pues también tener como estos espacios para reflexionar o adentrarte, o, ¿sabes? Yo de momento lo que hago es que salgo a correr y son como mis momentos en que yo me siento como mejor, ¿no? Y que no tiene que ver con que adquiera algo o de algo, ¿no? Sino que son como situaciones como muy personales también a veces. Sí, claro, claro. Bueno, pues Javier, fue un placer platicar contigo. Me encantó poder revisar un poquito de tu obra y conocerte un poco más. ¿En dónde te encontramos en Instagram? Estás como @Paco Quiénes. Paco Quienes, sí, así, @Paco que también lo Quiénes. tengo como súper olvidado, pero ay, subo a veces una cosa al año, ¿no? Está bien. ¿Hay algún otro lugar donde podamos ver más de tu trabajo o aquí en Instagram es donde estás más activo? Y sí, realmente es como donde es mi perfil, ¿no? Donde llego a subir como bocetos, realmente no lo utilizo mucho. Ahí Perfecto. como, Muy bien, Javier. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Dense por favor el tiempo, demórense en ver la obra de Javier Anaya. Vale mucho la pena, disfrútenla. Y bueno, pues nos estamos viendo después en este programa en donde entrevistamos artistas muy chidos con obra muy potente. Gracias, Javier. muchísimas gracias, Juan Pablo. Espero que sea de utilidad para alguien. No, claro que sí. Eso es un hecho, lo será. Vale. Me despido y bueno, ahorita estoy contigo. No te me vayas para despedirnos en un abrazo virtual.